estudio de hoy. Hoy es un día muy bello que celebramos precisamente nuestras fiestas patrias, ¿no? Es una de las fiestas más bellas de nuestro país, donde se come más rico, ¿a poco no? Como que uno se da licencia de empacarle a todo, dices, pues ni modo, ¿no? El pozole, pambazos. Ahora, todos hemos orado por nuestro país seguramente y hemos pedido a Dios que cambien las cosas en nuestro país. No están bien. En nuestro país todos sabemos que no están bien. Las elecciones fue aplastante cómo todos votaron por un cambio, ¿no? Todos votamos por un cambio. Realmente la situación en nuestro país no está padre. Pero anhelamos algo hermoso para nuestro país. Anhelamos literalmente paz, anhelamos que haya estabilidad, prosperidad, que no haya tanta pobreza, sino que realmente se destinen los recursos donde deben de ir. Y todos anhelamos eso, todos anhelamos algo mejor para nuestro país. Y adivinen qué, familia preciosa, hoy quiero platicarles una historia maravillosa, porque siempre Dios nos enseña de las bendiciones hacia una nación, hacia un país, y siempre pone como ejemplo ¿a quién? Al pueblo judío. El pueblo judío siempre ha sido nuestro ejemplo, ¿no? Todos los que venimos estudiando desde hace tiempo, por ejemplo, Nehemías, vimos en el libro de Nehemías claramente cómo Dios trata con un pueblo, cómo Dios los bendice, pero también Dios los castiga cuando se portan mal, como un padre a un hijo, lo disciplina. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha estado así. Cuando están cerca de Dios, ganan las batallas, son prosperados, son bendecidos. Cuando se alejan de Dios y se van tras los Baales, cuando empiezan a ser idólatras, literalmente Dios quita su mano del pueblo y vienen calamidades, guerras, destrucción. El pueblo judío ha sido literalmente deshecho muchas veces. Jerusalén ha sido completamente destruida muchas veces, y es triste ver cómo un pueblo se aleja en su rebeldía al ver, después de ver la mano de Dios en su propio pueblo, ¿no? Y ahora quiero platicarles algo que me apasionó cuando empecé a estudiarlo, porque yo decía, yo quiero que nuestro país sea bendecido, ¿no? Por supuesto, nuestras familias son bendecidas en Cristo Jesús, nuestros hogares son bendecidos, nuestra sociedad va a ser bendecida a través de nuestros hogares caminando con el Señor. Pero yo anhelo ver un país diferente, yo anhelo ver un México. Todos los que amamos México, realmente queremos ver a nuestro México, porque Dios nos ha bendecido muchísimo como país. Somos un país sumamente bendecido. Si tú has tenido la oportunidad de viajar, si has ido a Europa, yo he ido a Uruapan, por ejemplo. Si tú has ido a Italia, pues yo he ido a la colonia Roma, pero podemos tener un panorama, ¿no? Y si tú has tenido la oportunidad de viajar a través de Google Maps, tal vez, es una bendición ver que nuestro país es un país sumamente bendecido a nivel mundial, en territorio, en mares, en bosques, en selvas, en economía también. Es un país muy rico en muchos aspectos. Cultura, gastronomía, es la mejor gastronomía del planeta, ¿no? Y realmente somos un país tan bendecido. Entonces, y hemos subsistido a tan malos gobiernos. Realmente México es un país sumamente bendecido, pero no es lo que puede ser. Y yo veo en el pueblo de Israel la mano de Dios. Y quiero que tú y yo demos un viaje por la historia a través del pueblo de Israel. Pero ya hemos estado estudiando a través de Nehemías la época bíblica del pueblo de Israel. Pero yo hoy voy a trasladarte a la época actual del pueblo de Israel, para que nos demos cuenta cómo Dios ha bendecido a este pueblo. Y es un pueblo que fue fundado a través de la Torá, la ley de Dios. Fue un pueblo que se fundó, y toda su constitución política como país fue fundada en la Biblia. Ahora, hay dos países en los cuales yo tengo muy claro que su constitución política fue fundada en la Biblia. ¿Cuáles son esos dos países? Uno, por supuesto, Israel, ¿no? Y el segundo fue Estados Unidos. Puedes ver dos ejemplos maravillosos de cuando honras a Dios y pones a Dios y su palabra en primer lugar.
Vamos a ver esta historia del pueblo judío, y como son muchos datos y yo sé que ya es tarde por todos los problemas técnicos que tuvimos, voy a tratar de ir un poco más rápido. Y ya si dices, porque van a ser muchos datos y cifras, entonces tú lo puedes ver después en el video, en YouTube. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, La Roca TV, y o también en nuestra aplicación que puedes descargar gratuita, La Roca Cuernavaca. O por Facebook también estamos compartiendo los videos. Pero qué importante es que una nación honre y obedezca a Dios. Y Dios siempre ha usado como ejemplo al pueblo de Israel. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, dice el Señor. Y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Dios da una promesa a Abraham y adivina qué, la cumple. Y tú y yo somos bendecidos a través de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Cuando estudias el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que se le llama literalmente el padre de la fe. Es un ejemplo de fe Abraham. Y nosotros somos injertados en ese pueblo, como lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, vamos a la historia. Esto es historia. Algunos de ustedes, yo sé que tal vez algunos los voy a balconear o se van a balconear o nos vamos a balconear, pero es importante. Algunos de ustedes nació, bueno, más adelante les voy a hacer esta pregunta. La Liga de las Naciones, vámonos al término de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial y la Liga de las Naciones, digamos que los que ganaron la Primera Guerra Mundial, reconocieron la condición histórica del pueblo judío con su tierra. Es decir, que los países que ganaron la Primera Guerra Mundial se juntaron y empezaron a ver que históricamente los judíos deberían de regresar a su tierra, esa tierra que siempre les ha pertenecido, de la cual siempre han sido expulsados. No es algo nuevo. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Nehemías, en la época de Nehemías, ellos querían regresar a Jerusalén y reconstruir Jerusalén? ¿Y quiénes fueron los opositores? Los árabes. Desde la época de Nehemías lo estuvimos viendo, ¿no? Pero Dios los bendijo y regresaron a su tierra y reconstruyeron Jerusalén, los muros de Jerusalén y todo esto. Ahora, volvieron a ser esparcidos por todas las naciones, otra vez fueron perseguidos, pero después de la Primera Guerra Mundial, los países que ganaron se pusieron de acuerdo y dijeron: históricamente ese territorio le pertenece a los judíos. ¿Y cómo puedes ver eso históricamente? Porque algunos dicen defendiendo a los árabes. No es que ese es territorio de árabes, palestinos y todo. Nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, cuántas veces en el Corán aparece que Jerusalén es territorio de ellos? Nunca. ¿Cuántas veces aparece en el Tanaj o el Antiguo Testamento o la Biblia para nosotros que Jerusalén es territorio de los judíos? Cientos de veces. Son libros históricos. La historia siempre ha narrado que ese territorio le pertenece y Dios se lo dio a los judíos. Ahora, cuando gana la Primera Guerra Mundial, los países vencedores dijeron: históricamente los judíos deben de regresar a su tierra, de la cual fueron esparcidos. Y esto fue en la declaración de Balfour en 1917. 1917. Ya los países ganadores habían determinado poner a Israel, a los judíos otra vez en su territorio. 1917. En 1920 se reunieron
en Italia 4 países: Italia, Francia, Gran Bretaña y Japón, precisamente para ir organizando todo esto y que los judíos regresaran otra vez a tomar posesión de toda la zona del Medio Oriente que les corresponde. Pero no fue hasta en junio de 1922 cuando 51 países aprobaron las decisiones adoptadas en la Conferencia de San Remo, que fue en 1920, así como el contenido de la Declaración de Balfour, que eso fue en 1917. Vas a decir, qué flojera, vamos a ver historia. Espérate, se va a poner buenísimo. Estamos dando un preámbulo histórico a todo lo que vamos a ver. Es decir, desde 1917... varios países ya estaban determinando que regresaran los judíos a su territorio que les pertenece históricamente, desde 1917. En el 1922, 51 países determinan que sí van a regresar, ¿no? Pero adivina qué fue lo que pasó. Que los pueblos árabes se levantaron y empezaron a hacer literalmente guerra en diferentes zonas. Entonces todo se detuvo y ya nadie continuó con este plan para regresar a los judíos a su territorio desde 1922. Pero no es sino hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Después vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Tú y yo lo sabemos. El Holocausto famoso, un casi exterminio de los judíos. Se habla de 6 millones, pero fue mucho más de 6 millones porque no hay cifra realmente, porque fueron calcinados muchos de ellos. Pero se habla de más de 6 millones de judíos. Un pueblo completamente casi exterminado. Los que salieron, y fíjate algo, esto es muy importante, los que salieron de los campos de concentración, los sobrevivientes del Holocausto, fue un pueblo judío completamente pobre, al cual le robaron todo, literalmente desnutrido, sin territorio, sin nada. Eso fue terminando la Segunda Guerra Mundial. Sale un pueblo, ¿y en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. Ahora, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, vienen los judíos sumamente pobres, casi exterminados, flacos, desnutridos, salen así de la Segunda Guerra Mundial los que sobrevivieron. Pero 2 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, otra vez muchas naciones en la ONU se reúnen para regresar al pueblo judío a su territorio. Y dicen, para que ya no haya bronca con los árabes, vamos a partir en dos partes. Una parte para los palestinos, otra parte para el pueblo judío, para que no haya bronca. Los judíos se gozaron, los árabes dijeron no, y los vamos a exterminar. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue en 1947. Pero determinaron un día, el 15 de mayo de 1948. Todo ese territorio lo ocupaba los británicos, ¿no? Y los británicos dijeron, el 15 de mayo de 1948, nosotros nos retiramos de ese territorio. Ya se determinó que se les va a dar a los judíos. El 15 de mayo nos vamos. Los pueblos árabes dijeron, sí, se retiran los británicos el 15 de mayo, pues el 15 de mayo tropas de muchos países árabes vamos a invadir ese territorio para que los judíos no lo ocupen. Ahora les voy a hacer una pregunta. Vamos a balconearnos así en confianza. ¿Quiénes de ustedes nacieron antes de 1948? Levante la mano. Antes de 1948. Estamos hablando de historia del poder de Dios en nuestra época.
¿Te fijas? No estamos hablando de algo que cuenta la historia, no, estamos hablando de algo actual. Y quiero que te des cuenta de cómo Dios pone su mano en una nación y cómo Dios la levanta y Dios honra al que lo honra. Una nación que estuvo a punto de ser exterminada, pobre, sin nada. Y llega el momento cuando el 15 de mayo se van a retirar los británicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El 12 de mayo se reúne David, un líder judío, que era el que encabezaba todo el pueblo judío, hace una convocatoria el 12 y dice, ¿cómo le vamos a hacer? El 15 ya se van los británicos, el 15 nosotros tenemos que ocupar el territorio que la ONU nos dio, pero ya fuimos amenazados por todos los países árabes que van a venir a invadir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hablan con Estados Unidos, que era su aliado, y Estados Unidos dice, no te vamos a apoyar. Si tú decides instituirte como país, nosotros, y se van los árabes contra ti, nosotros no te vamos a apoyar. Ahí es cuando David Ben Gurión dice estas palabras increíbles. Dice, ok, si Estados Unidos no nos va a proteger, déjenme decirles algo. Antes de que Estados Unidos existiera, tenemos un Dios que ha protegido a Israel año tras año, generación tras generación. Y eso se envalentó David Ben Gurión y literalmente dijo, vamos adelante. Otro país que era como que árabe y que no tenía bronca con Israel, hablan con ellos para negociar y que, oye, tú no te vengas contra nosotros. Dijo, y se les volteó y dijo, no, yo también voy a invadir, no pueden ustedes ocupar ese territorio. Por otro lado, el ejército de Israel, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran el ejército de Israel? Los sobrevivientes del Holocausto. Entonces voltean a ver su ejército y eran puros sobrevivientes del Holocausto. Eran pobres, no tenían gran ejército, no tenían gente fuerte, preparada. Ahora, precisamente, aquí está, el 15 de mayo de 1948, literalmente Gran Bretaña entrega el territorio, pero David Ben Gurión dice, si el 15 se van, el 14 declaramos que es nuestro territorio y nos declaramos como nación. Se envalentonan, dijo, aunque no tenemos ejército, aunque nuestro ejército somos todos los que salimos del Holocausto, aunque Estados Unidos nos dio la espalda, tenemos un Dios más grande y que generación a generación ha sido el que nos ha protegido. Y literalmente el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declara la nación de Israel establecida. Inmediatamente, apenas acababan de llegar unos judíos a ese territorio, apenas habían acabado la declaración y apenas el 15 se salen los británicos. ¿Qué fue lo que pasó? Tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y jordanas, apoyadas por libios, saudíes y yemeníes, comenzaron la invasión del recién proclamado Estado judío. Y la pequeña nación recién nacida venció a 5 países y sus aliados. ¿Es normal esto? Las matemáticas te dan, el poder te da, el intelecto nos da. Un David contra un Goliat. Y adivina qué, el David venció. Y se estableció la nación, aún contra 5 naciones árabes poderosas con ejércitos. ¿Cómo es que venció? Ahora nos vamos a 1967. Sí, la siguiente pregunta. ¿Quién nació, levante la mano, antes de 1967? Levante la mano, sin pena. Presuman, ¿verdad? Estamos hablando, chicos, de nuestra historia, de nuestra época, del poder de Dios en nuestra época.
en nuestra época, como Dios libró al pueblo de Israel históricamente. Cuando tú lo lees en la Biblia, el día de hoy lo puedes ver en las noticias, en nuestra historia actual, de la cual tú ya habías nacido cuando estos acontecimientos estaban pasando. La famosa guerra de los 6 días. Jordania, Irak, Siria, dirigidas por Egipto, planearon invadir Israel en 1967. 4 naciones poderosas, súper numerosas, con ejércitos, invadir una pequeña nación, Israel. Y adivina qué, en 6 días, porque el séptimo es de reposo, en 6 días, Israel venció a 4 potencias árabes. En 6 días, no solo los venció a 4 potencias, no solo los venció, los hizo huir. E Israel ganó un territorio gigantesco. Ganó el territorio, ganó territorio, ganó territorio. Y a la hora de que vinieron las negociaciones de paz, así como que ya en 6 días dijeron los árabes, ahí muere. Dijeron, ok, pero queremos paz. No queremos más guerras. Queremos que reconozcan simplemente nuestro derecho a existir como nación. Y Israel cedió casi el 70% del territorio que ya había ganado en la guerra de los 6 días. Y ese territorio está lleno de petróleo. E Israel lo cedió en un pacto de paz, diciendo, te regreso tu territorio que tiene todo el petróleo que tú quieras, te lo regreso, pero quiero paz. Y adivina qué pasó. No hubo paz. Pero en 6 días, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sobre 4 naciones, 4 potencias árabes. Un país así. Ahora te voy a hablar de Israel el día de hoy, 1918. Es nuestra generación, chicos. Es una, ¿verdad? ¿Cuántos han nacido antes de 1918? Ahora, ¿por qué te platico todo esto? Porque quiero que veas que un pueblo que salió casi del holocausto, muerto, pobre, y que apenas se estaba estableciendo como nación y fueron invadidos y fueron puestos a guerra por potencias árabes, Dios los levantó y los protegió, porque es un pueblo que puso siempre la Torá como su guía, la palabra de Dios como su guía. 2018, año 2018. Si usted no cree en milagros, le invito a conocer uno real y probado: la mano de Dios sobre Israel. Tan solo hace 70 años fue formada la nación, 1948. Hace 70 años se formó una nación. Hace 70 años se formó una nación, lo repito. Ahora vamos a ver los números, el día de hoy, los números de Israel, de una nación que tiene solo 70 años. 70 años son jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de una nación súper joven, ¿sí o no? Hace solo 70 años era un pedazo de desierto seco. Era un pedazo de desierto seco, muerto. Y ahí se proclamó el Estado de Israel. Ahora vamos a ver los números. Israel, con una población actual aproximadamente de 8.7 millones de habitantes. 8.7 millones de habitantes. La Ciudad de México tiene más, creo, ¿no? Guadalajara y Monterrey creo que tienen más.
Israel tiene todo el país una población de 8.7 millones de habitantes. México, como una comparativa, tenemos 123.9 millones de habitantes. 123 millones, como para una comparativa. Israel con un PIB per cápita nominal, esto es un buen número para los economistas, un ingreso por persona de $39,000. México tenemos un ingreso per cápita nominal de $10,000. $39,000 de un país que tiene apenas 70 años y que viene de un casi exterminio, versus nosotros, que nuestro ingreso per cápita es $10,000. Israel con un territorio, el territorio del país de Israel es de 22,000 kilómetros cuadrados. 22,000 kilómetros. 22,000 kilómetros. México tenemos 1,964,000 kilómetros. Israel es 12,000 kilómetros más pequeño que el estado de Puebla, para que te des una idea. El país es 12,000 kilómetros más pequeño que el estado de Puebla y es aproximadamente 3 veces más pequeño que el estado de Guerrero. Limita, fíjate, y son 8 millones de habitantes, ¿verdad? En Israel. Pues su colindancia, sus enemigos que los rodean, porque están rodeados de puro enemigo, limita con más de 132.8 millones de árabes. Líbano, 6 millones de habitantes. Siria, 20 millones. Jordania, 9.8 millones. Con Egipto, 97 millones. Y ninguno de ellos tiene un tercio del PIB per cápita, ni un tercio de lo que tiene Israel. Hablando de economía. Otro milagro. La población judía en el mundo es solo de 14 millones de habitantes. En todo el mundo, 14 millones de habitantes es la población de los judíos en el mundo. 14 millones de habitantes. Estás hablando de que el DF, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos millones tiene? No, pero el DF. ¿20 millones más o menos? Bueno, el Estado de México, la área metropolitana, conurbada, 20 millones. O sea, tan solo esta zona tiene más población que la cantidad de judíos a nivel mundial. ¿A qué voy con esto? Pues 14 millones de habitantes judíos en el mundo han obtenido 194 premios Nobel. 194 premios Nobel. El 22% de todos los premios Nobel que se han entregado en la historia a todo el mundo. El 22%. Una nación que viene del Holocausto. México contamos con 3 premios Nobel. El milagro del agua. Llegaron a una zona seca, desértica, muerta. Y adivina qué. Dios hizo próspera esa zona. Dios prosperó al grado de que son potencia en exportación agrícola. ¿Puedes creerlo? En Israel es muy difícil encontrar personas desamparadas en las calles. Se estima que representa la gente sin hogar en Israel el 0.02% de la población. Ahora voy a hablar de algunas empresas judías, de cosméticos. Aquí los hombres nos vamos a quedar así de, ¿ah? Y la esposa le va a decir, toma apuntes. Hay algunas marcas que voy a omitir porque no sé ni cómo se pronuncian. Pero digamos que las más conocidas, bueno, para mí, Helena Rubinstein, ¿la conocen, mujeres? Elizabeth Arden, ¿sí? Nivea, L'Oreal, Lancôme, Revlon, Max Factory, Estée Lauder, Bioderm, Vichy, Yves Rocher, Clinique, Chanel, Dior y un mundo más son creadas
por judíos. Algunas empresas y descubrimientos creados por judíos, nada más algunos, porque no me aventaré aquí 2 días. La vacuna antipoliomelítica, la cortisona sintética, la vacuna contra la tuberculosis, la penicilina, la primera máquina de coser, las tarjetas telefónicas de larga distancia. Algunas marcas como Levi's, Calvin Klein, Kenneth Cole, empresas como Google, eBay, Facebook, Ralph Lauren, Adidas, Johnson & Johnson, PepsiCo, Coca-Cola, Zara, Dell, Disney, Marvel, DC Comics, Star Wars, Steven Spielberg Producciones. Ellos crearon el micrófono, la primera máquina de calcular, las pilas Energizer, los videojuegos Sega, Häagen-Dazs, Dunkin' Donuts, Macy's, Toys R Us, Starbucks, Mattel, Barbie, los San Antonio Spurs, Miami Heat, los Rockets de Houston, los Celtics de Boston, los Mavericks, los Pistones de Detroit, las Medias Rojas de Boston, los Chicago Bulls, los Supersonics de Seattle, los Mets de Nueva York, la Metro Golden Mayer, la Warner Bros., Fox, CNN, NBC, la CBS, Time, la revista Time, la revista Forbes, Universal Studios, Columbia Pictures, la ABC, Miramax, Animal Planet, Discovery Channel, MTV, por decir algunos. ¿Alguno de esas marcas le sonó? Y viene de un pueblo que hace 70 años empezó a existir como nación y que vienen de ser casi exterminados. Salmo 33. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 44:15. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Muchas veces leemos la Biblia y vemos las batallas y vemos cómo Dios gana, les da la victoria, ¿no? A Josué cómo le da la victoria para llegar a la tierra prometida. Vemos cómo Dios libera al pueblo de Egipto y abre el mar y vencen a un imperio que era Egipto en ese entonces. Vemos las batallas, ¿no? Vemos al rey David enfrentarse a un Goliat y dices, ¡wow! Pero el día de hoy, enfrente de nosotros, tenemos el testimonio de Dios sobre una nación que le ha honrado. Y somos contemporáneos. Y lo hemos visto, lo hemos escuchado en las noticias. Yo te invito a que veas el documental de la guerra de los 6 días,
para que veas una vez más el poder y el milagro de tu Dios, de tu Señor, a favor de sus hijos y de aquellos que lo honran. Y Dios ha puesto su mano sobre esa nación. Dios ha puesto su mano sobre la nación de Israel. Y a lo largo de toda la historia han sido atacados, criticados. Han querido ser, muchos los han querido exterminar. A lo largo de la historia no es algo nuevo. Pero adivina qué, la mano de Dios siempre los ha guardado. Siempre ha estado con ellos. Porque ha sido una nación que se fundó en la Torá, que se fundó en la Biblia, que se fundó en las Escrituras. Puedes ver una nación de peregrinos, los pilgrims, ¿no?, que vinieron a las Américas, pero que ellos, desde que constituyeron la constitución política de los Estados Unidos, honraron a Dios y lo pusieron como centro de la constitución política de los Estados Unidos. Y pusieron frases que siempre repiten en las escuelas. En algunos estados, tristemente, que le han dado la espalda a Dios, han quitado estas frases. Pero dicen: una nación bajo Dios. One nation under God. Ellos juraban sobre la Biblia en los juzgados. Si tú fijas un billete, ahí vas a ver la leyenda para decirle a todo el mundo, porque se hizo la moneda mundial. Y el dólar dice, ¿qué dice? In God we trust. No confiamos en un billete. No confiamos en nuestras riquezas. Nuestras riquezas dependen de Dios y nosotros confiamos en Dios. Y pusieron a Dios hasta en sus billetes, y Dios levantó esa moneda para ser la moneda del mundo. Para hacer transacciones mundiales, puso esa moneda que dice: In God we trust. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Dios levanta a la nación que le honra. Dios levanta y bendice a la nación que se pone bajo la autoridad de Dios. Queremos que Dios bendiga a nuestro amado México. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Y que si se van a aprobar leyes, que se aprueben leyes a favor de lo que Dios bendice. Y no que se aprueben leyes a favor de lo que Dios maldice, porque no queremos maldición para nuestro pueblo. Queremos que Dios levante nuestra nación. Tenemos testimonios el día de hoy vivos. Vemos a un pueblo insignificante cuando empezó con Abraham. Eran pocos, pero desde que Dios eligió a Abraham, Dios bendijo económicamente a Abraham y lo prosperó. El problema no es el dinero ni la prosperidad. El tema y el problema es el corazón del hombre sobre el dinero. Y Dios prosperó y bendijo a Abraham y lo hizo millonario a Abraham. Y dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Un hombre que le cree, una familia que le cree, una descendencia que le cree y que le honra. Dios los bendice, Dios los prospera. Así como prospera tu familia, así como prospera tu corazón, cuando te pones bajo la autoridad del Creador y pones su ley en tu corazón como Él la puso, y tú estudias y meditas en su palabra, y meditas en su palabra, como dice el Salmo 1, de día y de noche, porque vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto en su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. ¿Le crees a Dios? No nos confundamos, no estoy hablando de el movimiento de la prosperidad, que eso es una falsedad.
pero sí te estoy hablando de que en verdad anhelamos todos lo mejor para nuestro país. Sí anhelamos que haya más trabajo, que haya más dinero, más recursos, para que no haya gente pobre, para que se distribuya bien. Queremos lo mejor para nuestro país, y ¿sabes qué? Dios quiere lo mejor para tu familia también, porque Él es un Padre que se complace en dar buenas dádivas a sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: ¿quién de ustedes, siendo papá, si su hijo le pide una piedra, le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Quién de ustedes lo hace? Si ustedes, dice Jesús, siendo malos, quieren dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros. El problema somos nosotros, que somos rebeldes, que no hemos querido honrar a Dios y que lo hemos querido tomar como una religión y encerrar a Dios en una religión. Juan capítulo 15, versículo 16, fíjate lo que nuestro Señor Jesús dice. Dice Jesús: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayas y des fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os lo conceda. Jesús te ha elegido, y te eligió con un propósito. Dios te eligió, te creó con un propósito, para que seas luz. Él nos compró, le pertenecemos, nos compró con su sangre en esa cruz. Romanos 9, 25 dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los de las naciones, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo Jesús tú y yo hemos sido injertados. Ahora te quiero decir algo. Te conté las maravillas que Dios ha hecho con el pueblo judío, ¿cierto? Hemos visto y somos testigos. Somos testigos. ¿Sabes por qué usas Facebook? ¿Has usado Nike? No sé, todas las marcas de las de aquí. ¿Alguna vez has usado alguna? ¿Sabes qué? Hemos visto cómo Dios ha bendecido a su pueblo, cómo Dios lo ha levantado, a un pueblo que ha creído y ha confiado en Él. Un pueblo pobre, casi exterminado.
Dios lo levantó como ejemplo del Dios en el que ellos han creído. Y ahora déjame decirte algo, familia preciosa y amigos. Ese Dios es el mismo que el tuyo. Ese Dios, como leemos en Efesios, el apóstol Pablo nos dice: ustedes han sido injertados y de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo por la fe en el Hijo de Dios. Un solo pueblo. Y esas promesas que Dios le dio a Abraham son promesas que Dios te da a ti. Y esas bendiciones que Dios ha derramado en su pueblo Israel son bendiciones que están al acceso tuyo y mío. Es nuestro mismo Dios, el mismo Salvador, de los cuales de los dos pueblos hizo uno solo. Son las mismas promesas, las mismas bendiciones. Pero aquí hay un punto clave en todo esto. Y me voy a regresar a la primera slide. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos queremos que Dios nos oiga. Todos queremos que Dios perdone nuestros pecados. Todos queremos que sane nuestra familia, que sane nuestro matrimonio, sane nuestros hijos, o nuestra economía, o nuestra salud, o nuestro país. Sí, claro que sí, Dios lo promete. Es el mismo Dios del pueblo judío, pero hay una cláusula anterior. Hay una cláusula anterior, no te la brinques. Este versículo está en parte A, parte B, y todos se van a la parte B, las bendiciones de Dios. Pero no podemos llegar a las bendiciones si no vemos la parte A. Y la parte A dice: si se humillare mi pueblo, si fuese humilde y reconociera su pecado, si reconociese que está mal. ¿Cómo queremos que Dios bendiga a nuestro país siendo idólatras? ¿Qué necesitamos? ¿Criticar, atacar? No, necesitamos predicar el Evangelio, enseñar las buenas nuevas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa convertirse de sus malos caminos? Darle la espalda a lo que estoy haciendo mal. Por ahí dice, ¿no? ¿Te convertiste en cristiano? Digo, ¿sabes lo que significa convertirse? No es te volviste en... Es literalmente, es conviértete, pero de tus malos caminos, es lo que Dios enseña. Al infiel, sé fiel. Al mentiroso, deja de mentir y que tu boca solo hable verdad. Seamos íntegros, seamos buenos trabajadores. Padres, no exasperéis a sus hijos, guiadlos y enseñadles la palabra del Señor. Hijos, honren a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Obedézcanlos en todo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, respeten a sus maridos como esa cabeza y autoridad que Dios nos ha puesto. Trabajadores, honren a sus patrones, obedeciéndolos y respetándolos. Que no haya en tu boca mentira ni chisme. Honremos a Dios con nuestras vidas. Conviértete de tus malos caminos. Si sabes que estás con malas amistades, renuncia a esas malas amistades y honra a Dios. Dios del pueblo de Israel es el mismo que es mi Dios y es tu Dios.
Y es el mismo que sí levantó al pueblo de Israel, al pueblo judío, y es el mismo que nos puede levantar a nosotros y puede levantar a nuestra hermosísima nación. Pero para ello, como nación, ¿qué necesitamos? Honrar a Dios, obedecer su palabra y no estar aprobando leyes que van en contra de Dios, porque solo atraemos maldición a nuestro estado, a nuestro país. Vivamos como ese pueblo elegido y seamos luz para nuestro amado México. Compartamos el Evangelio, compartamos la palabra, oremos por nuestra nación y seamos hijos de Dios, honrados, íntegros, de ejemplo, donde quiera que estemos. Honremos a Dios con nuestras finanzas, honremos a Dios con nuestra sexualidad, honremos a Dios en nuestros hogares, honremos a Dios en nuestra agenda, honremos a Dios, porque el Dios de Israel es el mismo Dios tuyo y mío. Y Dios ha puesto ejemplos muy claros para que veas lo que Él hace con un pueblo que pone su palabra como centro. Vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar por nuestro amado México. Y vamos a orar por nuestras familias. Ay, Señor. Padre, Tú has sido muy bueno con nuestra nación, Señor. Nos has bendecido como país, Señor. Nos has dado, Señor, lugares increíbles, gente increíble, Señor. Pero sin embargo, en nuestra historia, Señor, hemos sido un pueblo idólatra. Un pueblo que hemos creído que hay muchos mediadores entre tú y nosotros, cuando en tu palabra claramente dices, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que solo hay un Dios y un solo mediador entre tú y nosotros, tu Hijo Jesucristo. Perdona nuestra idolatría, Señor. Somos un pueblo de labios inmundos, Señor. Somos un pueblo idólatra. Somos un pueblo que no ve por el pobre, ni por la viuda, ni por el huérfano, Señor. Somos un pueblo, Señor, que tenemos a nuestros ancianitos trabajando, Señor, en los súpers. Perdónanos, Señor, cuando deberíamos como nación de proteger a aquellos que forjaron la nación. Perdónanos, Señor, por no ver por los huérfanos. Perdónanos, porque no hemos visto por el pobre, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido un pueblo que solo se han enriquecido sus gobernantes, Señor. Se han olvidado del pobre. Perdónanos porque te hemos dado la espalda, Señor. Siempre estamos muy ocupados, Señor, y tú no ocupas un lugar importante en nuestra agenda, Señor. Perdónanos. Queremos que tú bendigas nuestra nación, Señor, nuestras familias. Pero enséñanos a honrarte.
a honrarte, a poner tu palabra, Señor, como el fundamento de nuestras vidas. Y lleva, Señor, al gobierno, a diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, regidores, a gente temerosa de ti, Señor. Gente que te ame, que públicamente, Señor, pueda declarar su fe en ti, que públicamente pueda declarar que tú eres su fortaleza. Cámbianos. Empieza por nosotros que estamos aquí, Señor, y por los que estén viendo este video, Señor. Danos un corazón generoso con el pobre, con la viuda, con el huérfano. Danos un corazón arrepentido de nuestros pecados. Libera a los que son esclavos de la pornografía, Señor. Libéranos. Libera a los que son esclavos del resentimiento, Señor, y de la falta de perdón. Trae liberación, Señor, de esa esclavitud al rencor y al resentimiento, y que haya perdón verdadero, Señor. Libera el corazón de muchos hijos que están en contra de sus padres. Une nuestras familias. Une nuestras familias. Señor, danos un corazón generoso siempre para el necesitado. Danos un corazón que te ame, que tú seas lo más importante en nuestra agenda. Y gracias por habernos salvado a nosotros, Señor, por haberte cruzado nuestro camino y haber abierto nuestros ojos a la realidad, a lo eterno y no a lo temporal. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nuestro hermoso país. Como iglesia, llévanos a las calles a predicar, a enseñar, a compartir de tu amor, a llevarle torta al que tiene hambre, Señor, a llevarle abrigo al que tiene frío, Señor. Bendigo a cada uno de tus siervos y siervas que están yendo al semáforo, Señor, con las personas que trabajan en las calles. Bendigo también a tus siervos y siervas que van a la cárcel. Bendigo a tus hijos y hijas que van, Señor, a los hospitales a predicar tu palabra. Pero te pido que levantes cada vez más y más y más. Llévanos a toda la iglesia a estudios bíblicos entre semana para que nos capacitemos para tu obra, Señor, y prepararnos para obedecerte y honrarte con nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por tu bondad a nuestras familias. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana, familia querida. Honren a Dios con sus vidas. Es la mejor decisión que pueden tomar. Que Dios los bendiga.